Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el wrap-up de abril del 2020, así es, ya mero nos ponemos al corriente. Y les cuento brevemente que en este mes leí 21 libros, así que trataré de hablar de ellos lo más rápido posible. Espero que este video dure menos de media hora, así que sin mucho más preámbulos, empecemos con estas 21 lecturas. El primer libro que leí se llama El Día de los Trífidos de John Wyndham. Este es un libro de ciencia ficción, podríamos decirlo, que en realidad no me gustó tanto como me esperaba. John Wyndham tiene el libro de Chucky, que es uno de mis libros favoritos de ciencia ficción y en general uno de mis libros favoritos, me encantó. Entonces iba con muchas expectativas a leer este libro y debo decir que aunque al principio me gustó, el final de la historia y diría que hasta el medio, como que mucho del desarrollo no me convenció del todo. La historia empezó con una premisa muy interesante porque nos cuenta un mundo en el cual un día nuestro protagonista se despierta y se da cuenta que gran parte del mundo perdió la visión y tienen que ver cómo es que las personas van a sobrevivir en esta nueva pues normalidad. Y lo interesante de este libro es que no solo las personas pierden la visión, sino que también hay unos trífidos que son una especie de plantas que hacen daño y que también podrían casi como terminar con los humanos y ellos tienen que ingeniárselas para sobrevivir en este nuevo mundo, como les digo, siendo la mayoría ciegos y por el otro lado estando en una situación en la cual los trífidos aumentan. Y bueno, al final les cuento que no fue una historia que me encantó, siento que es más o menos interesante, pero no me gustó mucho el desarrollo, así que no la recomendaría tanto. Mejor lean Chucky del mismo autor. El segundo libro que leí se llama Sobre los huesos de los muertos de Olga Tokarczuk. Este fue un libro que leí por recomendación de Eli de Libros Prestados, que en un momento me dijo, Gaby, yo creo que este libro te va a gustar. Y entiendo por qué sintió eso, pero en realidad es que este libro no me acabó de convencer por completo. A pesar de que una de sus temáticas principales definitivamente me parece muy buena, siento que este libro estaba un poco disperso y hablaba de muchas temáticas y no sentí que cuajara bien la historia. Es la historia de una mujer ya de edad avanzada, no sé cuántos años, como 60, 70, que vive en una especie de pueblito y nos cuenta que un día aparece una persona muerta y nadie sabe muy bien quién mató a esta persona y después se aparecen otro par de pues muertes un poco inesperadas y empiezan a sospechar como de las personas que pudieron haber ejecutado esto, si fueron suicidios, si fueron accidentes o si hubo algo más. Y no les quiero contar muchos detalles, simplemente les digo que al final pues vamos a conocer un poquito más de la historia de nuestra protagonista y también de qué o quiénes pudieron ser los que cometieron estos actos y estos asesinatos. Y a pesar de que la historia tiene sus puntos fuertes, debo decir que se me hizo en ocasiones muy aburrida, se me hizo también un poco lenta y en ocasiones hasta se me hizo muy increíble lo que sucedía. Posteriormente leí Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Este fue un libro que me gustó bastante. Debo decir que no me encantó en su totalidad, pero sí fue una lectura que disfruté muchísimo y que les recomendaría. Este nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes, pero sobre todo una protagonista que es, pues como les digo, el personaje principal. Y ellos nos cuentan que por mucho tiempo viven en un internado y tienen una vida como que bastante normal, pero eventualmente se enteran de que no son lo que pensaban y no les quiero dar muchos detalles, en la reseña que ya hice les hablo un poquito más de esto, pero aquí nos vamos a dar cuenta que son personas que no necesariamente van a tener una vida normal y tienen que ver cómo lidiar con esta situación. Y es un libro que habla mucho de la mortalidad, de la humanidad, de hasta dónde podemos llegar por seguir con nuestras vidas. Y es un libro como que más filosófico y que te deja reflexionando mucho sobre lo que decidimos y no decidimos hacer y hasta qué punto pues vale la pena arriesgarnos a vivir la vida en su máximo esplendor. Después leí una novela corta que se llama La Perla de John Steinbeck. Este también fue un libro que disfruté muchísimo. Como ya les comenté, es una historia muy breve, pero muy potente e impactante. Es una historia que se quedó conmigo y que sé que va a estar ahí por mucho tiempo. Y nos cuenta la historia de un pescador que un día se encuentra una perla, pero no se encuentra cualquier perla, sino que se encuentra una perla de gran tamaño y con un estilo y en sí pues una forma muy preciosa. Entonces, por esto, él ve en esta perla la oportunidad de salir adelante, de salir un poco de la pobreza y lograr sus aspiraciones y sus deseos, no solo para él, sino también para su familia, sobre todo su hijo. Y a partir de ahí, pues vamos a ver qué es lo que hace con esta perla, qué es lo que la gente le sugiere y qué es lo que él mismo va planeando a partir de esta, pero vamos a ver que esta perla que pareciera que es un regalo y una bendición, con el paso del tiempo se va a convertir en algo que no va a traer efectos tan positivos
y de verdad que esta historia es buenísima, tiene una atmósfera espectacular y una de las cosas que más me gusta de este autor es su prosa, porque es una prosa muy sencilla, pero que al mismo tiempo te envuelve y te cuenta la historia de manera genuinamente espectacular. Entonces, si les interesa leer una historia interesante, fascinante y sobre todo que hable mucho de las relaciones humanas y de en sí la naturaleza humana, este es un libro que les recomiendo muchísimo. Después leí un libro que se llama Donde el corazón te llame, de Susana Tamaro. Este es un libro en formato casi casi epistolar. Es una serie de cartas que la protagonista le escribe a su nieta, en la cual ella le habla un poco de su vida, de la vida de su madre y también de algunas reflexiones que ha tenido de la vida. Le habla del amor, del deseo, de también el buscar ser una mejor persona. Le habla de algunas cosas de las que se arrepiente y de otras de las que está orgullosa y al mismo tiempo le da una serie de consejos mientras que le habla un poco de su vida y de lo que ella piensa ahora que está en esta situación. Y es un libro que me gustó bastante. No estoy de acuerdo con todo lo que dice nuestra protagonista, sin embargo es un libro que se siente muy real, muy crudo y que al mismo tiempo te permite pues ver una historia de amor, ver una historia de desamor, ver también cómo es que algunas personas se arrepienten de haber hecho o no haber hecho ciertas cosas y es un libro que te deja reflexionando mucho sobre cómo queremos conducir nuestra vida y qué nos gustaría escribir sobre ella en un momento posterior. Después leí un libro que se llama La historia del cuerpo humano de Daniel Lieberman. Este es un libro de no ficción en el cual el autor nos habla de en sí cómo funciona el organismo y cuáles son algunas de las partes más importantes, pero lo que me llama mucho la atención es que este es un recorrido como antropológico en el cual nos cuenta qué es lo que se sabe del cuerpo humano desde sus inicios, cuándo es que nos separamos de algunas otras especies y cómo es que esta evolución nos ha dado ciertas ventajas y desventajas en cuestión de fisiología y anatomía. Y es un libro que de verdad me parece muy interesante si les interesa pues saber un poquito más de la historia del cuerpo humano, de cómo funcionamos, de qué similitudes y diferencias tenemos comparado con otras especies y posteriormente ya al final del libro no solo se enfoca en esto, sino también en cómo considerar el cuerpo nos puede ayudar a mejorarlo, a tratarlo mejor, a prevenir enfermedades y en sí a tener una mejor salud. Es un libro que me gustó bastante, es un poquito pesado en ocasiones porque sí de repente pues mete mucha información teórica, fechas, mete también como alguna terminología que podría ser un poquito complicada, no necesariamente mucho, pero sí un poquito. Y pues es un libro que me gustó, si les interesa esa temática definitivamente creo que es una lectura que vale la pena. Luego leí un libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron. Como su nombre lo indica, es un libro muy enfocado para artistas que trata de dar una serie de tips y de consejos para que los artistas se puedan realizar y va muy enfocado a personas que constantemente están buscando inspiración, creatividad, que quieren vender su trabajo artístico y el libro se enfoca en dar pues algunos consejos sobre todo para escritores y pintores, pero creo que se podría emplear a cualquier tipo de arte y la autora va dando una serie de elementos que uno puede emplear, de hábitos que puedes generar para ser más creativo, para estar al pendiente de en sí, pues la inspiración, las musas y todas estas cuestiones, y también para vivir una vida un poco más artística. A pesar de que yo no tengo estas tendencias ni esta profesión, debo decir que fue un libro muy interesante de leer porque la autora lo mezcla con las experiencias de algunas personas y artistas reconocidos y también algunas personas que están iniciándose y nos permite conocer un poquito más de la vida de los artistas, de la forma en la que piensan y de la forma en la que también cada uno de nosotros podría pues impulsar nuestra creatividad y hacer que esta funcione para nosotros. Otro libro que leí se llama My Year of Myths de Ruth Oseski, que es algo así como Mi año de carnes. Este es un libro con el cual tuve sentimientos encontrados, pero sin duda es una lectura muy interesante y muy original. Y va básicamente sobre una mujer que es productora de un programa de televisión y es un programa de televisión que se filma en Estados Unidos, pero que va dirigido al público japonés. Y lo que pasa es que hablan de pues la carne, o sea, el programa estaba hecho para que se promoviera el consumo de carne en Japón y básicamente lo que hacen es una serie de programas en los cuales invitan a familias estadounidenses y les mencionan cómo es que la comida y sobre todo la comida hecha con carne es muy importante para sus familias y demás, pero en el camino obviamente van conociendo más de estas familias y se van dando cuenta que no todo es lo que parece. Asimismo, nuestra protagonista empieza a reflexionar sobre el uso y el consumo de carne
y ya al final toma un camino pues bastante distinto. Vamos a ver también la vida de varias mujeres y cómo es que se entrelazan. Y es una historia que me gustó, pero en ocasiones se me hizo muy larga y en ocasiones sentí que la autora trataba de pues hablar de muchísimos temas y se notaba que estaba muy disperso, no se notaba que en sí funcionaran tan bien o que estuvieran muy ligados y por ese punto yo diría que no me acabó de convencer la historia. Sin embargo, sí reconozco que es una historia que me atrapó, que me mantuvo muy entretenida y que me parece muy original por su temática y por la forma en la que está abordada. Después leí El olvido que seremos por Héctor Abad Fascioline. De este libro ya les hablé en algún otro video y la verdad es que este fue un libro que me encantó y se lo recomiendo muchísimo. Si les interesa la historia latinoamericana, definitivamente este es un libro que yo creo que debería de leerse. Este libro podría clasificarse como una especie de memoria del autor en la cual no solo habla de su vida, sino también de la vida de su padre y en sí toda su familia. Y al mismo tiempo nos cuenta mucho de la situación en Colombia desde los 60, 70 hasta como los 2000. Y es un libro muy, pero muy interesante porque nos habla de la crianza en un país latino, sobre todo en Colombia, pero cómo es que en muchas ocasiones tenemos estas cuestiones muy religiosas, por el otro lado las cuestiones educativas, qué ventajas y desventajas hay, cuáles son algunas de las problemáticas sociales que se ven cotidianamente. Y es un libro que siento que nos permite en realidad conocer lo que es la crianza en este país y también la vida en este. Vemos que el padre de nuestro protagonista es una persona que también estuvo haciendo mucho por la vida en Colombia, por la vida social, por mejorar la cuestión, sobre todo en el sector salud. Y también vamos a ver cómo es que muchas personas que están tratando de hacer cosas que mejoren la sociedad y que mejoren la calidad de vida de las personas, se enfrentan con grandes trabas, sobre todo de políticos, de empresarios y de gente que no sabemos exactamente bien quién es, que tiene intereses distintos a estos y por ende traban y frenan este progreso. Y es un libro que en momentos te hace reír, en momentos te hace reflexionar, en momentos te hace llorar, en momentos te hace enojar y te genera muchísimas emociones, pero es una historia muy bonita. Se siente que el autor pues en realidad habla de la importancia que tuvieron sus familiares en su vida y es un libro un poco triste porque al final pues vamos a conocer que su padre fue asesinado por hacer obras buenas y es una historia así un poco desgarradora, pero por el otro lado es una historia que me parece de verdad bellísima en la forma en la que está narrada y me parece una obra importantísima porque nos permite conocer mucho más de la vida en Latinoamérica y de muchas formas de pensar. Después leí un libro que también me gustó mucho que se llama Maybe You Should Talk to Someone o Deberías hablarlo con alguien de Lori Gottlieb. Esta es la historia de una terapeuta que nos habla simultáneamente de su experiencia dando terapia y de su experiencia recibiendo terapia. Y es un libro que está muy, muy bien realizado. Si les interesa toda esta temática de las terapias y de cómo podemos lograr mejoras con estas, este es un libro que yo les recomiendo muchísimo. La autora pasa por una situación pues complicada, sobre todo una ruptura emocional y pues también algunos otros aspectos así en su vida y de repente ella está en un punto en donde no se siente muy bien con sí misma, entonces decide asistir a terapia a pesar de que ella pues sí, es una terapeuta y sigue dando terapias y en este libro lo que hace es mezclar un poco de su vida con la vida de 4 o 5 pacientes que van a su terapia y que ella misma trata de ayudar. Y lo que me gustó de este libro es que al momento en que vamos a conocer un poquito de ella y de sus pacientes, vamos a ver que todos ellos tienen alguna problemática con la cual yo creo que todos nos podemos identificar y al mismo tiempo nos mencionan cómo es que la terapia los ayuda a salir adelante, a darse cuenta de qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué podrían mejorar y cómo es que si uno tiene esa voluntad y ese fin, en realidad se pueden lograr cambios. Algo que me gusta y rescato mucho de este libro es que habla de cómo la naturaleza humana y cómo nuestra personalidad y nuestra forma de ver el mundo puede cambiar si hacemos algo al respecto, porque lo que la misma autora menciona y lo dice explícitamente en el libro es que el fin de la terapia es justo hacer que las personas sufran un cambio positivo y que les ayude a tener una mejor vida, ¿no? Que la meta de esta terapia es que asistan y que poco a poco vayan descubriendo cuestiones que probablemente ya están en ellos, pero que necesitan un poquito de guía para descubrirlas y finalmente hacer un cambio que sea pertinente. Y este es un libro que siento que lo relata de maravilla. Vemos a protagonistas con problemas y con vidas muy variadas
que gracias a la terapia y justamente a esta guía logran salir adelante, encontrar sus problemas, pero también las soluciones. Y de verdad es un libro que me gustó mucho, me dio mucha esperanza y lo recomiendo mucho porque es muy entretenido y está muy bien escrito. Después leí un libro que se llama Anya Ghost o El fantasma de Anya de Vera Roosevelt. Este fue un libro que fue muy famoso hace como 2 o 3 años en la comunidad de BookTube, sobre todo en inglés, y la verdad es que no me gustó tanto como me esperaba. Es la historia de una niña que se encuentra con un fantasma, que pues justamente es este que le da el nombre al título, y básicamente al inicio pareciera que todo es genial porque este fantasma empieza a hacerle favores y la trata bien y se convierte en una especie de amiga, pero con el tiempo vamos a ver que el fantasma no tiene las mejores intenciones y básicamente esa es la historia, cómo es que el fantasma transforma un poco su fin y su forma de interactuar con Anya y Anya tiene que ver qué es lo que va a hacer al respecto. Es una historia que me pareció muy original, la premisa se me hizo bastante interesante y me gustó el inicio de la historia, sin embargo al final ya sentí que no tenía mucho sentido, el cambio fue muy abrupto y sobre todo sentí que al final se desarrolló demasiado rápido, no sentí que tuviera un buen ritmo y parecía que la historia se apresuró al final. Entonces no me gustó muchísimo esta historia. Por el lado artístico debo decir que las ilustraciones son buenas y están bonitas, pero en sí la historia no me convenció, así que no se lo recomendaría, la verdad. Posteriormente leí el libro que se llama La gigantesca barba, que era el mal de Stephen Collins. Este fue un libro que a mí particularmente me gustó muchísimo, de hecho les hice una reseña porque fue un libro que me causó muchas emociones, como que me pegó y no sé, sentí algo con ese libro que no había sentido con muchos libros y menos con novelas gráficas, así que definitivamente es un libro que yo les recomendaría, aunque debo de mencionar que probablemente este libro no es para todo el mundo. Es un libro que tiene cierto simbolismo y que siento que también va a depender mucho de cómo lo veamos, porque esta barba, que es, podríamos decir que la protagonista de la historia, no tiene un fin claro, no se sabe muy bien qué es lo que representa, pero creo que justo eso es lo que me gustó, que cada uno de nosotros puede verla como lo que quiera y es algo que a mí me pareció fenomenal. Les cuento brevemente que este libro nos cuenta la historia de un hombre que todos los días pues asiste a su trabajo de manera bastante normal. Es un hombre casi completamente lampiño y él como que siempre había deseado tener un poco de cabello, tener un poco de vello facial y de en sí pues pelitos. Y en un momento de repente, por cuestiones que no nos podemos explicar, le empieza a salir una barba, pero no solo le sale barba, sino que le sale una barba que crece constantemente y no importa cuánto la corte, sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que genuinamente se convierte en algo incontrolable. Y a partir de ahí vamos a ver qué pasa con la vida de este protagonista, qué pasa en el vecindario que habita y en sí en todo este lugar en donde él vive. Y es un libro que nos deja reflexionando mucho sobre lo normal y lo anormal, cómo es que lidiamos con cosas que salen de la norma y sobre todo qué es lo que estamos dispuestos a hacer con alguien que es distinto o que está pasando por un momento complicado. Y es un libro que de verdad me gustó muchísimo porque hace algunas reflexiones y críticas sociales a en sí lo que es el trabajo, lo que es la cultura, el hecho de tener una vida tan cotidiana y no conocer tanto a las personas que viven a nuestro alrededor. Y habla mucho de la soledad, del miedo, de en sí las reflexiones que llegamos a tener. Y es un libro que me parece precioso. Si les interesa ese tipo de temáticas, definitivamente creo que deberían de darle una oportunidad. Después leí otra novela gráfica que se llama Quiet Girl in a Noisy World o algo así como Chica tranquila en un mundo ruidoso de David Tung. Y este libro, para serles honesta, no me gustó mucho. Creo que este es un libro autobiográfico en el cual la autora nos habla de sus problemáticas siendo una persona introvertida en un mundo que continuamente está pidiendo su atención, salir y pues tener una especie de vida más extrovertida. Y entiendo un poco la situación porque yo también me considero una persona introvertida, pero en este caso siento que la autora como que se va al extremo y pareciera como que todo es malo y que el hecho de que la gente la invitara a salir una vez a la semana o una vez cada mes era demasiado para ella. Y entiendo que hay gente que tal vez tiene una introversión mucho más severa, pero en ciertos momentos sentí que la autora se quejaba demasiado de cosas que no me parecían tan espectaculares o tan demandantes o tan horribles como ella las relataba. Y no sé, el libro como que me dio un poco de cringe, no sé cómo decirlo, pero sí,
no me sentí identificada con la autora, a pesar de que yo me considero una persona introvertida y en algunas de las páginas sentí que, pues con unas de las cosas me sentía identificada. En general la historia no me acabó de convencer y fue un libro que no me agradó por completo. Entonces, no se lo recomiendo mucho, la verdad. Después leí una novela, podemos decir que también corta, que se llama Passing o Claroscuro de Nella Larsen. Este fue un libro que de verdad me gustó bastante y se lo recomiendo muchísimo si les interesa el tema del racismo y de cómo es que en algunas ocasiones podemos pretender ser quien no somos. Este libro nos cuenta la historia de una mujer negra que un día se encuentra con una amiga de ella que tiene la piel bastante clara y por esto ella se está haciendo pasar como si fuera blanca. Pero esto no es únicamente el problema, sino que al momento de ella adoptar esta postura, ella se casa con una persona que es blanca y que desprecia y le hace el feo muy horriblemente a las personas negras. Entonces, el día que nuestra protagonista conoce a esta amiga y empieza a tratar un poco con ella, se da cuenta que su amiga pues está haciendo pasar por blanca y al mismo momento pues está haciéndole el feo a la gente negra y ella ve como que este problema que le está causando a la amiga, porque la amiga, pues aunque vive esta vida, en el fondo tiene muchos problemas porque al final está negando un poco, pues, quién es. Y es un libro muy interesante porque nos permite ver cómo es que en algunas ocasiones por lograr algo desprecias algo y esto te puede causar conflictos internos. Y es un libro que también habla mucho del racismo y a pesar de que siento que esa es la temática principal, lo podríamos extrapolar a muchas otras cuestiones en las cuales uno trata de evadir algo o de evitar como que su persona porque quiere tener otro tipo de vida o quiere encajar en otra sociedad, en otro mundo, con otras personas. Y es un libro que de verdad me pareció muy, muy bueno. No les quiero mencionar muchos detalles porque creo que lo más interesante es que lo lean. Es una novela muy corta y créanme que vale muchísimo la pena. Pero de verdad es un libro que me pareció espectacular. Está muy bien escrito y la forma en la que se desarrolla la historia es espectacular. Se lo recomiendo bastante. Después leí una novela gráfica que se llama La Enciclopedia de la Tierra Temprana de Isabel Greenberg. De este libro no me acuerdo muchísimo, para serles honesta, pero este libro se sitúa mayoritariamente en el Polo Norte o en el Polo Sur y nos cuentan la historia de tanto como tribus anteriores, como también algunas leyendas, algunos mitos que se tienen sobre estos lugares y también la historia de pues varias personas que se conocen ahí y que nos cuentan cómo es la vida en estos lugares, cómo se relacionan con otras personas, cómo tienen la comida, cómo es su relación con los animales. También se habla un poco de los dioses y de algunas ideas que se tienen sobre estos. Y es una historia que me gustó, pero no me encantó tanto y siento que son más que una historia, son como historias dispersas que les digo, nos permiten conocer un poquito más de la mitología, de algunas cuestiones culturales de estas zonas y pues es una historia entretenida, pero tampoco es para tanto. Después leí Jane de Allen Bosch McKenna y Ramón Pérez. Esta también es una novela gráfica que es, podemos decir que una especie de retelling y de una actualización de la novela de Jane Eyre. Y fue un libro que se me hizo X, no se me hizo nada muy espectacular, ni la ilustración, ni el texto en sí me gustaron mucho. Como les digo, es una réplica de la historia de Jane Eyre, nada más que en un ambiente y en un contexto moderno, en el cual Jane es una estudiante de arte que acaba trabajando como una especie de niñera para un hombre que se llama Rochester y que tiene una hija y nos cuenta un poquito de cómo es la relación con este hombre, qué es lo que pasa. Pasan algunas cosas medias buenas, medias malas y al final pues ya sabemos qué es lo que va a pasar porque es un retelling de Jane Eyre, pero debo decir que no me gustó mucho la forma en la que se dio la historia, no me dejó el mismo sentimiento que Jane Eyre, que es una obra espectacular, sino que lo sentí como que más suave y no me acabó de convencer mucho ni la personalidad de Jane ni la personalidad de Mr. Rochester. Así que X. Después leí otra novela gráfica muy conocida que se llama Nimona de Noelle Stevenson. Esta fue una novela gráfica que disfruté bastante. Tiene un enfoque muy cómico y muy humorístico y es la historia de Nimona, que es una especie de ser que tiene esta capacidad de transformarse y convertirse casi casi en cualquier cosa. Entonces ella cambia de forma y lo que pasa es que un día va a ayudar a una persona y va a usar sus capacidades para
que esta persona logre lo que se propone, pero vamos a ver que en el camino se va a encontrar con algunas dificultades y que también a esta persona que apoya pues no necesariamente va a tener una vida fácil, entonces los dos tienen que encontrar un poco pues una especie de propósito de vida y la forma de hacer las cosas de lo mejor que puedan. Y es un libro que me gustó mucho porque en realidad te engancha, te atrapa desde sus inicios y a pesar de que es una historia media absurda e increíble, es una historia que yo disfruté bastante y me gustó mucho tanto los valores como los diálogos, como en sí las situaciones que se plantea la autora. Me parece un libro muy original y si les interesa leer algo así como que para relajarse, para reírse, para conocer una historia entretenida y original, definitivamente yo sí les recomendaría Nimona. Posteriormente leí Coraline de Neil Gaiman. Esta fue una historia que honestamente no me acabó de convencer. Como ya les he contado en algunos otros videos, Neil Gaiman es un autor con el cual tengo un poco de conflictos porque por un lado me gustan mucho sus premisas, siento que es una persona muy creativa y con ideas muy originales, sin embargo siento que no ejecuta muy bien sus historias, siento que sus protagonistas y en sí sus diálogos no son muy buenos y me frustra un poco porque, como les digo, siento que tiene mucho potencial, pero siento que no lo ejecuta de la mejor manera. Pero bueno, esas son mis opiniones. Sé que mucha gente es fan de este señor, así que, pues bueno, está bien. Nada más que para mí no me acaba de funcionar. Y bueno, concretamente con Coraline les puedo decir que fue una historia que al inicio me gustó y me entretuvo, pero ya después la verdad es que perdí bastante el interés en la historia. Se me hizo una historia que se estaba alargando innecesariamente y no entendí muy bien cuál era el fin de la historia, si nada más era contarnos una situación inusual y ya, o si había alguna especie de moraleja, de fin, de temática que quisiera tratar, porque básicamente nos cuenta la historia de una niña que de repente se encuentra con una situación inusual en la cual pareciera que sus padres ya no están ahí y ella tiene que rescatarlos de unos seres ahí un poco extraños que también se presentan con una forma bastante tétrica y ella tiene que encontrar la forma de pues salvar a sus padres, ¿no? Y hasta ahí todo iba bastante bien, pero como les digo, ya después la historia se fue desarrollando de cierta manera que no me acabó de convencer, no me la creía y no sé, no me gustó mucho esa historia. Eso es todo lo que tengo que decir. Después leí una novela gráfica que se llama Black Hole de Charles Burns, que es algo así como El hoyo negro. Y este fue un libro muy, pero muy extraño. Es una novela gráfica que nos cuenta la historia de varios jóvenes que empiezan a pasar por una situación en la cual hay una enfermedad que se contagia muy fácilmente por medio de las relaciones sexuales y esta enfermedad llega a tener efectos bastante graves en las personas. Entonces nuestros protagonistas tienen que ver cómo van a lidiar con esto y si llegan a adquirir esta enfermedad, cómo es que van a llevar su vida, ya que generalmente son personas que son discriminadas y que pues son un poco alejadas de la civilización y les hacen mucho el feo. Entonces es un libro que por un lado nos cuenta esto, pero por el otro lado también es un libro que habla mucho de sueños, de ideas, de reflexiones, de, podríamos decir que viajes, y no me refiero a viajes normales, sino a viajes, ya saben, con drogas y demás. Entonces, no sé exactamente cuál es el fin de este libro. Debo decir que las ilustraciones me gustaron y en ocasiones siento que la historia tenía puntos buenos, pero la mayor parte del libro no entendí muy bien cuál era el fin. No sé si me faltó entender el simbolismo y la historia que había detrás, pero no fue un libro que me acabó de convencer. Lo leí más porque quería saber si al final iba a llegar a explicarse algo y debo decir que no se explicó. Entonces, pues sí, fue una historia interesante de leer, sin duda es una historia original y muy inusual, pero por el otro lado no siento que sea una historia particularmente buena o que tenga un mensaje digno de leerse. Al menos esa es mi opinión. Posteriormente leí una serie de cómics, podríamos decirlo, de Neil Gaiman que se llama Death o Muerte. Y este, por lo que después supe, es como una especie de spin-off del famoso Sandman, pero pues yo no he leído Sandman, así que no sé qué tanto corresponde. Y lo que les puedo decir es que este libro se me hizo bien, pero bien X. Me pasó de noche, de hecho ya ni me acuerdo mucho de él. Solo lo que recuerdo es que nuestra, no sé si es nuestra protagonista, pero uno de los personajes principales es la muerte, que es una mujer, un espíritu que se presenta como una mujer y es una chavita que de repente se le aparece a un chavito que está pasando por ciertos problemas así de adolescente y que no está muy conforme con el mundo y de repente se aparece esta persona y lo impulsa a tener una vida un poco distinta, a vivir pues más,
arriesgarse a conocer cosas, a hablar con gente, a tener una vida un poco más interesante. Y básicamente esa es la historia. Ellos van y empiezan a vivir un poco más y de repente nuestro protagonista empieza a ver el mundo con otros ojos y justo cuando está pasando eso, la historia se acaba. Entonces, no sé muy bien cuál es el fin. Como les digo, los diálogos se me hicieron muy X y no sé si esta historia tal vez debería de leerse acompañada de algo más y por eso se me hizo como una historia incompleta, pero independientemente de si se tenga que leer sola o acompañada, no es una historia que yo recomiendo. Y ya. Y para terminar, el último libro que leí se llama Smile o Sonríe de Reina Telgemeier. Y este fue un libro que me gustó, pero tampoco se me hizo la gran cosa, pero creo que para el público que va dirigido está bien. Y es una novela gráfica que nos cuenta la historia de nuestra protagonista y de nuestra autora, que en una ocasión, cuando era joven, tiene un accidente, lo que le hace que pierda uno o dos dientes, y a partir de ahí, pues ella tiene que someterse a todo un tratamiento dental que le va a pues costar bastante trabajo, dolor y también que la va a hacer pues verse diferente porque al final ella está como en la secundaria prepa y tiene que ir con todos estos aparatos y los frenos y todas estas cuestiones que pues digamos que no son muy estéticas y que en muchas ocasiones pueden causar que otros niños pues le hagan bullying o la traten mal o la vean así como no muy bonito. Y ella habla de cómo pues trató con esta situación, cómo lidió con ello, cuáles fueron los pros y los contras y cómo es que a pesar de tener estos problemas en los dientes, pues se puede tener una vida normal, se puede tener pues los crushes, las amistades y en sí tener una vida normal como uno se esperaría. Como les digo, fue un libro que no se me hizo la gran cosa, pero por otro lado debo decir que sí es una historia como que tierna y siento que si va dirigida a niños o jóvenes que están pasando por esta situación, sí podría ayudarles a hacerles esta situación más llevadera. Entonces, si les interesa eso, pues podría ser un libro interesante. Y bueno, esas fueron las 21 lecturas que hice en el mes de abril del 2020. Me encantaría que me digan si han leído alguna o si alguna les llamó la atención. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. De hecho, mañana mismo. Bye.